Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 148. Al menos por lo que respecta a los más intensos arrebatos de su corazón, con preferencia en un único ser, en su amado Starets, ahora fallecido. Ciertamente, aquel ser había representado para él durante tanto tiempo el ideal indiscutible que todas sus fuerzas juveniles y todas sus aspiraciones no podían dejar de orientarse a aquel ideal, llegando a olvidarse por momentos de todo y de todos. Más tarde, él mismo recordaría cómo durante aquel penoso día se olvidó por completo de su hermano Mitri, que tantos quebraderos de cabeza y disgustos le había dado la víspera. También se olvidó de llevarle al padre de Ilyushenka los 200 rublos, algo que con tanto entusiasmo se había propuesto hacer al día anterior. Pero insisto, no eran milagros lo que necesitaba, sino tan solo la justicia suprema, que a su entender había sido quebrantada, motivo por el cual su corazón había resultado herido de forma tan cruel e inesperada. ¿Qué más da que dicha justicia, por el curso mismo de los acontecimientos, hubiese adquirido en las esperanzas de Alyosha la forma de milagros? Unos milagros que brotarían sin tardanza de los restos de quien había sido su adorado guía. En el monasterio todos pensaban y esperaban lo mismo, incluso aquellos ante cuya inteligencia se inclinaba Alyosha, como por ejemplo el propio padre Paisi. De ahí que Alyosha, sin inquietarse con dudas de ninguna clase, revestiría sus sueños con los mismos ropajes que los demás. Además, tales sueños se habían ido asentando en su interior desde hacía mucho, y a lo largo de aquel año de estancia en el monasterio, su corazón se había habituado a esperarlos. Pero era de justicia de lo que tenía sed, de justicia, no solo milagros. Y aquí que aquel que debería, de acuerdo con su esperanza, haber sido exaltado por encima de todos los hombres de la tierra, en lugar de alcanzar la gloria que le correspondía, había sido derribado y deshonrado. ¿Por qué? ¿Quién lo había condenado? ¿Quién había podido juzgarlo? Esas preguntas atormentaron desde el primer momento su corazón, virginal e inexperto. No podía soportar sin sentirse ofendido, sin experimentar una profunda rabia, que el más justo entre los justos hubiera sido sometido a la mofa insolente y rencorosa de una muchedumbre tan frívola y tan inferior a él. Podía no haber ido a ningún milagro, podía no haberse producido ningún hecho milagroso. Podía no haber ocurrido lo que se esperaba como algo inminente. Pero ¿cómo explicarse aquella ignominia? ¿Por qué se había permitido aquella afrenta? ¿A qué se había debido aquella descomposición prematura? ¿Qué se había adelantado a la naturaleza, como decían los monjes airados? ¿Qué sentido tenía aquella admonición que éstos junto con el padre Ferapón sacaba ahora a relucir con tal solemnidad? ¿Y por qué se creían con el derecho a actuar así? ¿Dónde estaban, pues, la providencia y el dedo de Dios? ¿Por qué no lo había mostrado a juicio de Alyosha en una ocasión como aquella, como si él mismo hubiera deseado someterse a las leyes de la naturaleza, ciegas, mudas e implacables? Por esa razón brotaba sangre del corazón de Alyosha. Y naturalmente, como ya he dicho, lo primero para él era aquella persona a la que amaba más que nada en el mundo. Y esa persona había sido cubierta de ignominia, había sido difamada. Admitamos que la queja de mi joven fuera ligera e insensata.
En cualquier caso, y lo repito por tercera vez, y concedo de antemano que también es posible que proceda al hacerlo con cierta ligereza. Me alegro de que mi joven no fuera demasiado razonable. En un momento como ese, ya tendría tiempo, si no es un necio, de mostrarse razonable. En cambio, si en un momento tan excepcional resulta que no hay amor en el corazón de un joven, ¿cuándo va a haberlo? De todos modos, no quiero omitir a este respecto un extraño fenómeno, aunque muy pasajero, que se produjo en la mente de Alyosha en aquel momento fatídico y desconcertante para él. Este nuevo algo que afloró para desaparecer al instante consistía en una huella angustiosa de la conversación que había tenido la víspera de su hermano Iván. Conversación que en aquellos momentos Alyosha recordaba una y otra vez. Precisamente en aquellos momentos. No es que ninguna de sus creencias básicas, elementales por así decir, se hubiera tambaleado en su alma. Amaba a su Dios y tenía en él una fe inquebrantable, aunque de pronto hubiera murmurado contra él. Pero con todo, cierta impresión borrosa, aunque atormentada y maligna, de los recuerdos de la conversación del día anterior con su hermano Iván, de pronto había vuelto a removerse en su alma e insistía, cada vez con más ahínco en salir a la superficie. Caía la tarde cuando Rakitín, yendo del asceterio al monasterio a través del pinar, vio de pronto a Alyosha. Tendió al pie de un árbol, boca abajo e inmóvil, como si estuviera durmiendo. Se acercó y lo llamó. ¿Qué haces tú aquí, Alyosha? ¿Es posible que...? Empezó a preguntar sorprendido, pero dejó la frase a medias. Lo que había querido decir era, ¿es posible que hayas llegado a esos extremos? Alyosha no se dignó en mirarlo, pero por el movimiento que hizo, Rakitín comprendía que lo oía y comprendía. ¿Qué te pasa?, siguió diciendo, aún sorprendido, aunque su rostro cada vez más burlón. El asombro empezaba ya a ceder el paso a la sonrisa. Escucha, llevo más de 2 horas buscándote. De repente se te había tragado la tierra. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué locura es esta? Mírame por lo menos. Alyosha levantó la cabeza, se sentó y apoyó la espalda en el árbol. No lloraba, pero su rostro reflejaba dolor y se apreciaba irritación en su mirada. De todos modos, no miraba a Rakitín, sino un punto impreciso, hacia un lado. ¿Sabes?, insistió Rakitín. Te ha cambiado por completo la cara. No queda nada de tu famosa mansedumbre de antes. ¿No te habrás enfadado con alguien? ¿Te han ofendido? Déjame en paz, exclamó bruscamente Alyosha, que seguía sin mirar a Rakitín, haciendo a la vez un gesto de cansancio. Vaya, vaya, con esa tenemos. ¿Te has preguntado o te has puesto a gritar? Como el más común de los mortales, el que pasaba por un ángel. Bueno, Alyosha, me has dejado de piedra, ¿sabes? Te lo digo con toda sinceridad. Hacía ya tiempo que aquí nada me sorprendía. Y yo que te tenía por una persona educada. Alyosha finalmente le dirigió la mirada, pero era una mirada un tanto distraída, como si no acabara de entender lo que estaba diciendo. ¿Y todo esto porque tu viejo apesta? ¿No creerás en serio que iba a ponerse a hacer milagros sin ton ni son?, exclamó Rakitín, presa otra vez del más sincero desconcierto. He creído, creo y quiero creer, y voy a